Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Luis Diego García Reyes. Soy de la licenciatura en Derecho y Criminología por el Instituto Rosario Castellanos. Sede Magdalena Contreras, Grupo 105. El día de hoy haré la presentación de mi video del caso prototípico llamado Desplazados de Guerrero por el narcotráfico. El narcotráfico en Guerrero ha sido una de las principales causas generadoras de violencia entre los habitantes que ahí residen, motivo por el cual han tomado la decisión de levantarse en armas contra el narcotráfico, pues no se sienten respaldados por el gobierno local de este estado. Esto ha traído como consecuencia el desplazamiento forzado de los diferentes pueblos de Guerrero, pues son atemorizados por el narcotráfico, y el Estado, en cambio, no les ha brindado respuesta oportuna a sus demandas, motivo por el cual han decidido manifestarse contra el gobierno y levantarse en armas contra el narcotráfico. Antecedentes históricos del narcotráfico en México. El narcotráfico en México tiene sus orígenes en la década de los 40 en el estado de Sinaloa. Este se inició con el cultivo de la amapola y se intensificó con motivo de la Segunda Guerra Mundial, pues se abastecía a Estados Unidos de heroína. Otro de los acontecimientos fue la crisis minera, pues obligó a los viejos mineros y familias a trabajar en los cultivos de amapola y marihuana. Esto en los estados de Durango, Chihuahua y Sonora. En 1984, los representantes del cártel de Guadalajara y Medellín se reunieron para crear nuevas rutas mexicanas. Desde entonces se ha levantado un poderío de familias que a través de generaciones han controlado el negocio del narcotráfico. Ya para nuestra década, estas nuevas generaciones se han desarrollado en contacto con agentes, comandantes, jefes de corporaciones políticas y gobierno. Como pudieron darse cuenta, el narcotráfico en México tiene sus orígenes en el estado de Sinaloa. Para que quede más clara esta idea, a continuación les presento un video. Acompáñenme a verlo, por favor. Sinaloa podría considerarse la cuna del narcotráfico en el país, pues de la entidad se han desprendido las células criminales de otros estados, por lo que la estructura y organización del cártel de Sinaloa tiene características muy específicas. Aquí es la cuna de los narcotraficantes más consolidados, más fuertes, ¿no? Y que aquí Sinaloa fue de alguna manera el parteaguas, ¿no? Para que el fenómeno del narcotráfico se esparciera por todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque los sinaloenses se asientan en Guadalajara, se asientan en Hermosillo en la década de los 70, en la década de los 80, y bueno, pues los grandes narcotraficantes en los 80, por ejemplo, Félix Gallardo, pues se da a conocer una reunión muy famosa donde se distribuyen los territorios. De acuerdo con el académico, la estructura vertical de mando que se ha mantenido permite que haya cierto control, evitando conflictos internos graves, porque si falta la cabeza del grupo, hay una jerarquía que se respeta. En este mismo sentido, el periodista Ismael Bojorquez señala que aunque hay varias familias dentro de la estructura del cártel, estas mantienen buena relación y coordinación. A pesar de esta buena organización, relata que se han podido documentar disputas internas, una de ellas la ruptura entre los Beltrán Leiva y los Chapitos, que se da en 2008, a causa de la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, que deriva en masacres y enfrentamientos, o el conflicto entre los Chapitos y los Damaso, que se generó tras la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos en 2017. Sin embargo, estas riñas parecieran haber concluido y al momento se mantiene una aparente paz entre los diversos grupos criminales que conforman el cártel sinaloense. Y tiene que ver también con el reparto de territorios, o sea, prácticamente la parte centro-norte de Sinaloa hasta la frontera con Sonora está controlada por los Beltrán. Y de la caseta de Cuatro Caminos para acá por el cártel de Sinaloa, ¿no? Hasta Mazatlán, digamos, o Escuinapa. La parte centro de Sinaloa, concretamente la capital, Culiacán, está controlada por los hijos del Chapo. Mazatlán tal vez esté dividido, no lo sé, ¿no? Pero hasta ahora, digamos que aquel conflicto que vivimos a partir del 2008, que se extendió hasta el 2012, 2013, muy fuerte,
pues prácticamente no existe, ¿no? Por otra parte, hay historial de ataques hacia las autoridades, uno de ellos en la administración de Mario López Valdés, que de acuerdo con el periodista pactó con el cártel de Sinaloa, desatando algunas situaciones de violencia. A Mario López Valdés. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, que entra Jesús Antonio Aguilar Íñiguez como jefe de las policías y desata una guerra contra los hermanos Beltrán Leiva, sus operadores, y entonces estos responden con ataques muy fuertes contra las policías estatales. El segundo, el más importante y reciente, fue el 17 de octubre de 2019, evento mejor conocido como el Jueves Negro o Culiacanazo, donde el narco doblegó al gobierno federal para liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, mostrando su poderío con el despliegue de miles de pistoleros que sitiaron en cuestión de minutos a la capital sinaloense, aterrorizando a toda la sociedad, ya que fue un hecho sin precedentes, pero que en cualquier momento se puede repetir, informó para Mega Noticias Katia Valdés. Bien, ahora que ha quedado claro cómo fue el origen del narcotráfico en México y un poco acerca del contexto actual de Sinaloa, vamos a pasar a explicar cuál fue el origen del narcotráfico en Guerrero. Acompáñenme a ver la siguiente presentación, por favor. Narcotráfico en Guerrero. La presencia del cultivo de marihuana en Guerrero surge a mediados del siglo XIX. Esto, a partir de la década de los 60, Guerrero adquirió una mayor importancia como estado productor de enervantes. En la década de los 70 se industrializó la producción de marihuana. Un personaje primordial en esta época fue Alberto Silica Falcón. Al final de la década de los 80, Guerrero salió a relucir como el estado origen de la marihuana. Con el tiempo fue extendiendo su cultivo de la amapola. De acuerdo con los estudios realizados en el año 2013, Guerrero se mantiene como el principal productor de enervantes en el país. En este año la producción de marihuana aumentó el 13%, mientras que la de la amapola aumentó a un 13%. Desde principios del 2012, la ambición por controlar las plantillas y la distribución de la amapola y la marihuana llevó a los pistoleros a asesinar y a desplazar a familias que habitan en la región de Costa Grande del estado de Guerrero. Bien, una vez analizado el surgimiento del narcotráfico en Guerrero y cómo ha ido avanzando en las últimas décadas, llegamos al punto central de esta investigación, que fue los desplazados de Guerrero. A continuación, vamos a hacer un breve análisis de cuál es la situación que viven actualmente y posteriormente les mostraré un video para que puedan observar la realidad de las personas que actualmente padecen esta problemática. En Chilpancingo, Guerrero, alrededor de 10.000 guerrerenses han huido de sus comunidades del 2011 a la fecha, esto debido a la gran violencia que se vive en las regiones de Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente y Montaña Baja. Esto por las disputas de los grupos delincuentes por el control de rutas para el trasiego de drogas. Algunos de los casos más cercanos que se han presentado fue el de los habitantes de los 32 poblados que conforman el ejido de Guajes de Ayala, esto en el municipio de Coyuca de Catalán, pues en la primera semana de marzo abandonaron sus hogares alrededor de 835 personas. En febrero lo hicieron alrededor de 250 personas. En los últimos 3 años, más de 1.500 ciudadanos han tenido que abandonar su vivienda, estos en el municipio de Zaragoza, municipio de Cihuatejá, la Costa Grande y los más recientes, Telolapan y Apaxlo de Castrejón. Por si no fuera poco la violencia que viven los habitantes de Guerrero, el gobierno federal continúa negando las garantías de seguridad a dichos desplazados. El 28 de marzo se cumple un año de que después de 38 días de permanecer en un plantón fuera del Palacio Nacional, los desplazados regresaron a Guerrero. El 25 de marzo del actual año nuevamente se plantaron afuera de la Segovia. Han pasado casi 3 años.
que más de 1000 desplazados de Leonardo Bravo salieron de sus casas obligados por hombres armados y no han podido regresar a sus hogares. En el año pasado, los desplazados decidieron retirarse del cantón porque en una minuta de acuerdos, el subsecretario de Derechos Humanos e Inmigración, David Encina López, prometió el retorno seguro a sus casas. Mas, sin embargo, hasta el momento, eso no se ha cumplido. Como lo hemos analizado hasta el momento, en Guerrero se dividen dos tipos de violencia, una por parte del Estado y otra por parte del narcotráfico. Es importante que volteemos a ver la problemática en la que viven actualmente. Por eso, a continuación les enseño un video en el que nos expresan un poco la situación que viven actualmente. Acompáñenme a ver este video, por favor. Nosotros habíamos salido de una asamblea del pueblo cuando empezamos a ver que incendiaban casas, incendiaron carros, seguían las detonaciones de armas muy ya constante ahí. Ni lo dudamos ni lo pensamos, como pudimos, así como estamos con la ropa que traíamos puesta en ese momento, pues así fue como nos pudimos salir. Los desplazados por la violencia en Guerrero llevan más de una semana acampando afuera del Palacio Nacional para pedir una audiencia con AMLO. En la intemperie, familias enteras todavía no obtienen una respuesta clara del gobierno federal para comenzar a atender el problema que los obligó a abandonar sus hogares. Originarios principalmente de 8 comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Citlala, estas personas están huyendo de la policía comunitaria de Tlacotepec. Esta presunta autodefensa, que es identificada por los desplazados como un brazo armado de los cárteles que buscan controlar el cultivo de amapola y los yacimientos mineros de la Sierra de Guerrero. El desplazamiento se dio más que nada como producto de la lucha por el control del territorio que mantienen grupos de la delincuencia organizada. Okay. Esta lucha por el territorio se ha venido agudizando y se ha vuelto más sangrienta a raíz de que ha entrado en juego el control de los territorios donde existen concesiones mineras. El desplazamiento forzado interno es un efecto de la violencia que azota en el país y que entre 2009 y 2017 obligó a 325,000 personas a dejar sus hogares. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo en Guerrero han habido más de 2,000 desplazados desde el año 2006. Tan solo en el campamento actual se calcula que hay por lo menos 1,500 personas. Incluso algunos, como los pobladores de Tlalnepantla, demandan al gobierno que se les reubique, ya que decenas de ellos han sido amenazados de muerte por grupos armados. Poníamos en conocimiento a las autoridades estatales. Realmente le planteábamos, porque nos dieron varias audiencias el gobernador. Y le planteábamos la situación de la problemática que se vivía en cada área, en cada parte de los pueblos, pero pues caso omiso, nunca le dio prioridad, nunca le dio un seguimiento que hubiera puesto las cartas sobre la mesa para no llegar a estos extremos de este desplazamiento que se dio el 11 de noviembre del año pasado. Bueno, la violencia que se vive a raíz de la lucha que mantienen estos grupos de la delincuencia organizada son desapariciones, son ejecuciones, son secuestros, es el desplazamiento principalmente. Secuestros, desapariciones, ejecuciones y despojo. ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades volteen a ver a los desplazados de la violencia? Conclusión. Considero que el gobernador de Guerrero debe implementar una política en materia de seguridad. Esto para poder brindarles un retorno seguro a las y los desplazados de Guerrero. Además, el Estado debe garantizar la seguridad y brindar todos los medios para que puedan vivir una vida plena y segura. También deben hacer frente al narcotráfico, pero sin dañar a los habitantes de las diferentes regiones. Por su atención, muchas gracias y hasta luego.